tenemos un espacio hoy para compartir 4 ideas, 4 momentos diferentes. Y yo pues voy a empezar. Soy el primero en entregar esta primera idea. ¿Quién creería que este espacio que estamos compartiendo y esta idea que les quiero compartir hoy nació hace aproximadamente 2 meses en una caseta de vigilancia en una empresa muy importante de esta ciudad? Nació en una caseta de vigilancia en una visita que tenía, la primera visita yo creo que importante que tenía a una organización para cerrar ya un contrato de manera formal. Y bueno, llegué normalmente a la organización, me presenté 15 minutos antes, me recibió el vigilante, me dijo, ¿me entrega por favor un documento? Sí, claro, le entregué mi documento, mi carnet de la empresa. Yo veía que el hombre cuando llegó se quedó mirando el carnet y por allá empezaba a sonreír, por ahí y me miraba y volvía y me miraba. Yo, ¿qué le pasa? Bueno, seguí normal esperando. Me dijo, ¿de dónde es que viene usted, señor? De Empresas Felices. Ah, bueno, muy bien. Cogió el teléfono en ese momento, marcó. Señora Patricia, ¿cómo está? Aquí en este momento está un señor que viene a hacernos felices. Y yo, bueno, está muy bien. Claro que sí. Entonces, siguió hablando ahí en ese momento, colgó el teléfono y me dijo, la señora Patricia en este momento se encuentra ocupada. Nos dice que por favor la esperes 30 minutos, 15 minutos más de lo que tenía previsto para poder sostener la reunión. Yo le dije, no hay ningún problema, ¿me puedo quedar aquí sentadito en un lado? Sí, quédate aquí sentado en un lado, sin ningún problema. Y se me acercó y me dijo, venga señor, ¿cómo es ese cuento de Empresas Felices? Es que hay empresas que hagan felices a las personas y es que ustedes son capaces de hacer felices a las personas cuando realmente nosotros mismos no somos capaces de hacerlo. Y yo le dije, hombre, me corchaste con esa pregunta. Pero sí te voy a asegurar algo. Lo primero es que las empresas no son responsables de la felicidad de las personas. Es algo natural, es algo nuestro, que nosotros somos los responsables y que la felicidad está en nosotros. Pero te quiero explicar de una manera muy sencilla. En ese momento no tenía el speech en mi cabeza y ese es el speech que les voy a compartir hoy. Lo que me senté con esta persona, con este vigilante, allí en su caseta de vigilancia, a compartirle algo que nunca había pensado, pero que con el ánimo de compartirles algo muy sencillo y muy simple, me resultó. Y por supuesto voy a utilizar el tablero. No podemos quedarnos con un tablero en blanco en cualquier espacio en el que estamos. Fernando lo sabe, le llené su tablero en la oficina. Le decía, ¿es muy sencillo o es muy simple? ¿O es tan complejo como lo quieras ver? Pero voy a tratar de explicártelo de una manera que lo entendas y que te lo lleves para tu casa. Lo primero es, voy a hablarte y voy a responderte esa pregunta con 4 preguntas. Te la voy a responder con 4 preguntas. Y esas 4 preguntas tienen que ver, primero, cuando vos hablas de felicidad en una organización, pues claro que me siento muy afortunado de decir, soy el director de Empresas Felices. Y tengo la responsabilidad, como vos decís, de hacer feliz a las personas. Pues bueno, hoy sé que no es así, cada persona es responsable de esto. Pero si queremos hablar que en las organizaciones buscamos y trabajamos por el bienestar y la felicidad de las personas, tendríamos entonces que empezar a respondernos 4 preguntas. Y esas 4 preguntas empiezan por una que para nosotros nos encanta y trabajamos demasiado en ella, y es, siempre tendremos que responder por un quién, Fernando, ¿cierto? Siempre tenemos que empezar por un quién. Tiene que haber un quién, tiene que haber un doliente, tiene que haber alguien que esté siempre al frente. Y ese quién para nosotros le llamamos un jefe. Un jefe. Y ¿alguien no sabe qué significa jefe? Por supuesto tú sabes qué es Lau. ¿Qué significa jefe o a qué hacemos referencia cuando decimos jefe con G? ¿Quién? Yo estoy seguro que todos saben. Pero si hay alguien que no sepa, por favor, alce la mano. ¿Quién no? Tú, Carmenza, y tú, Checho, por supuesto. Cuando hablamos de jefes, no puedo dejar de recordar una entrevista que escuché a la excandidata presidencial a Islandia recientemente. Y le preguntaba a la curadora de TEDx, fue una entrevista en TEDx, le preguntaba, ven, cuéntanos un poquito por qué hablas que hay una crisis de liderazgo hoy en día. ¿A qué te refieres con eso? Pues bueno, hablo de crisis de liderazgo porque hoy reconocemos que hay una crisis de conformismo en los líderes. Reconoce la ciencia que hoy hay un problema ambiental. Tenemos un problema ambiental. Realmente hay algo relacionado con el cambio climático que el 40% de los directores, grandes directores de corporaciones y de gobiernos no reconocen como problema suyo. Se hacen los de la vista gorda realmente, pareciera que no fuera con ellos. Hay una crisis en este caso que tiene que ver con inequidad, esto genera inequidad.
Pero también hay una crisis relacionada con la confiabilidad. Pues bueno, en nuestro gobierno, en nuestro contexto, en nuestro país, hablamos que realmente las personas, a través de distintos estudios que se han hecho, tienen un índice de confiabilidad muy bajo en sus líderes, en sus jefes. No en sus jefes con G, en sus jefes con J. Tienen índices de confiabilidad por debajo del 10%. Entonces hablamos de una crisis de confiabilidad. Y se habla también de una crisis que tiene que ver con esos líderes que creen que se las saben todas, decía ella. Pues entonces tenemos líderes que en sus gobiernos, en sus organizaciones, en sus empresas, no hacen más que simplemente hacer lo que ellos creen conveniente o lo que ellos siempre han venido haciendo. Es una crisis de arrogancia. Es una crisis de arrogancia. Y no sabemos que eso a su vez lo que no está permitiendo es sacar y extraer o potenciar más bien esos líderes que hay en cada uno de nosotros, en cada una de las personas en las organizaciones. Entonces, cuando escuchaba esta encuesta, esta persona no podría dejar de pensar en lo que es realmente un jefe. Y un jefe es ese líder, ese modelo de liderazgo que nosotros hemos venido trabajando, que es un líder consciente, un líder que se reconoce él mismo, un líder que tiene las herramientas, el conocimiento y la información para él mismo reconocerse, para poder reconocer al otro. No simplemente ver un ejercicio de liderazgo como algo que solamente me toca a mí, yo soy el líder y nada más. Entonces, hablamos de que tiene que haber un responsable y ese responsable es un jefe. Y le decía en ese momento a Martín, hombre, ¿ya te queda claro que es un jefe? Y me dijo, sí, pero ¿sabes qué? Voy a llamar ya en estos momentos por acá. QTH, QTH, QTH. QTH, QTH, QTH. Venite para acá que ya sabemos a quién le vamos a mandar a nuestro jefe. Le estaba hablando a su compañero en ese momento. Le estaba hablando a un compañero y le decía, puntualmente decía, ya sabemos quién le va a arreglar el camino al jefe. Y decía, sí, exactamente, porque aquí nosotros hemos procurado, la mayor apuesta nuestra es poder lograr tener líderes, transformar el liderazgo en las organizaciones, porque reconocemos que el liderazgo es quizá la herramienta, es quizá el medio, o es quizá esa posibilidad que tenemos de construir país de una manera diferente. Y a raíz de eso, entonces, construimos un formato que llama Seminario de Jefes. Aquí hay algunas personas que hicieron parte de esa experiencia en algún momento, Tulao, y desde allí hemos venido construyendo ese nuevo modelo de liderazgo, un jefe. Pero no nos podemos quedar solamente pensando en que tiene que haber un quién, ¿sí? Sabemos que tiene que haber un qué también. Y le preguntaba en ese momento a Martín, ¿vos alguna vez has hecho vela? ¿Has navegado en vela? Y me decía, hombre, señor Juan, nunca he navegado en vela, pero sí he visto que sí sé más o menos de qué se trata. Y conocemos la historia de que cuando navegamos en vela tenemos que tener en cuenta dos cosas, tres factores principalmente. Uno, hacia dónde vamos. Dos, poder medir cómo está el viento, ¿sí? Y tres, ir ajustando las velas a medida que vamos reconociendo cómo está el viento. Y de acuerdo a eso trazamos nuestro destino. Aquí la clave, sabemos que el destino es clave, sabemos que hacia dónde vamos es clave, pero es mucho más importante poder identificar el viento. Poder identificar cuál es ese viento que va a nutrir, que va a alimentar esas velas para poder llegar a ese destino. Pues bueno, me decía, nunca he hecho vela, pero sí he navegado. Sí he navegado en canoa, he tirado chinchorro y sé que en ese caso no utilizamos velas, pero cuando estamos pescando en ciertas horas de la madrugada, bajamos nuestra mano al agua y cerramos nuestros ojos. Identificamos, tratamos de sentir cómo está la corriente y de acuerdo a eso sabemos por qué lugar están los mejores peces. Pues bueno, se trata de eso, de identificar cuál es la mejor corriente, de identificar cuál es ese mejor viento que nos va a llevar a ese destino. Identificamos entonces que cuando hablamos de felicidad no se trata simplemente de decir vamos a ser felices o hagamos actividades de recreación. Tiene que ver con que a la felicidad, al bienestar, a transformar las organizaciones y las personas se debe llegar de manera indirecta. Y nosotros reconocimos allí, esta conversación la tuve recientemente con Fernando, no sabías de dónde venía esa conversación, ya sabes de dónde viene. Para nosotros es clave algo que llamamos el clic, ese clic de la felicidad. Y ese clic tiene que ver con que nos gusta hacer esto, hay que hacer clic con las personas, hay que hacer clic con las organizaciones. Entonces sabemos que si queremos apostar a la felicidad, tenemos que tocarla de manera indirecta, tenemos que tocar y encontrar realmente cuál es esa corriente. Esa es la corriente para nosotros. Y eso no es un acrónimo más que lo primero que hablamos, esto tiene que ver con liderazgo.
Lo segundo, en una actualidad, en una situación, un contexto como el nuestro actualmente, en donde la tecnología todo el tiempo nos está consumiendo, tendríamos que hablar de innovación. Sí, para construir bienestar y felicidad en las organizaciones tenemos que hablar de innovación obligatoriamente. Ahora, comunicación. Las mayores problemáticas en las organizaciones tienen que ver con eso, con comunicación, con cómo comunicamos, con cómo conversamos. Conversamos, charlamos, nos comunicamos de una manera bidireccional. Siempre dejo estas para la última. Fernando, ya te la sabes, así que no la puedes decir. Siempre dejo estas dos para la última. Y me gusta preguntar, ¿qué creen que es la K? Y quien se la sepa. Knowledge. Conocimiento. Por ahí siempre se van. Normalmente no es knowledge. Capital humano, dice Lucy. También, gracias. ¿Quién da más? María está por allí pensando, tú te la sabes. Tiene que ver con algo que indiscutiblemente en las organizaciones nos encanta y es algo que no podemos negar cuando estamos hablando de una organización y es quilates, que tiene que ver con generación de valor. Generación de valor, ya te acordaste, ¿cierto? Quilates. Todo esto le apunta, y vamos a tener ahorita una conversación relacionada con esto, a que construyamos eso último que es lo que encierra o enmarca lo que es una organización y es nuestra cultura. Cuando construimos cultura en una organización, todos los cambios que queramos hacer, que queramos implementar desde una cultura intencionada, desde una cultura reconocida, se puede lograr de una mejor manera. Entonces, para nosotros, reconocer que hay una mejor corriente, que hay un mejor viento para llegar a ese destino, que es el bienestar, que es la felicidad, indiscutiblemente es nuestra mejor respuesta. ¿Cómo apuntarle realmente a construir esas culturas a partir de ese clic? Es para nosotros lo que llamamos el clic de la felicidad. Y entonces me decía en ese momento Martín, vení, pero sí, eso suena muy bonito. ¿Y eso cómo se come? ¿Y eso cómo se hace? Y hemos identificado también que la mayor parte de las dolencias de las organizaciones tienen que ver con eso, con cómo logro yo transformar la organización, cómo logro yo construir esa cultura de felicidad y bienestar, cómo logro yo transformarla. Pues entonces esa tercera pregunta tendrá que ver con un cómo, ¿sí? ¿Cómo? Y desde allí hemos creado una tecnología que le llamamos Lean Happiness. Y Lean Happiness lo tomamos, María, te encantaste cuando hablaba de Lean Happiness, lo tomamos del concepto de Lean, metodologías esbeltas, ¿sí? O mejora continua, y tiene que ver con hoy lo que llamamos Lean Canvas, Lean Startup, Lean Manufacturing, y todo esto conduce a poder tener métodos, herramientas, a tener las técnicas y las tácticas para poder construir estas culturas que estamos buscando. No se trata solamente de conversar, se trata también de reconocer que este cómo nos muestre cuál es esa ruta para llegar allá. Tenemos que saber la corriente, tenemos que saber el destino, pero también tenemos que tener las herramientas, los remos para llegar a ese punto. Ahora, si hablamos de un cómo, si encontramos que ese cómo nos puede mostrar la mejor ruta, pues entonces, ¿cuál sería la última pregunta? ¿Cuál sería esa última pregunta que nos podría permitir identificar o construir más bien esa cultura de bienestar y felicidad? Pues escuchaba recientemente una entrevista que le hacían a Elon Musk. ¿Conocen a Elon Musk? Uno de los innovadores más importantes que tenemos en esta era, en esta época. Y Elon Musk es la persona que construyó Solar City, SpaceX, Tesla, el creador de Tesla, el presidente de Tesla, y tiene una gran cantidad de compañías. Pues cuando le hacían la pregunta a Elon, le preguntaban, Elon, cuéntanos un poquito de eso que has venido construyendo desde que tenías 10 años y que hoy en día te hace tan famoso, tan grande. ¿Cuál es tu visión? ¿A qué le apuntas con todo esto? Él es una persona callada, es una persona más bien introvertida y su comunicación es muy parcial. Pero decía, en ese momento se detenía a pensar y decía, mi visión tiene que ver con lograr transformar cómo vive la humanidad. Mi visión tiene que ver con lograr transformar este planeta. Y las compañías que he construido tienen que ver con esa misión. A eso están enfocadas, a eso le están apuntando.
Y entonces le decían, vení, ¿y cómo se relaciona entonces celdas solares, vehículos eléctricos, viajes interestelares y otro montón de cosas? Pues tiene que ver con eso, porque tengo un sueño y tengo una visión. Y allí fue que identifiqué esa cuarta pregunta que no la tenía completamente clara, y es, tiene que haber siempre un qué. Tiene que haber una motivación, tiene que haber un sueño, tiene que haber un propósito superior que realmente sea ese combustible, eso que nos dé la fuerza suficiente para poder sobresalir y para poder avanzar en medio de las dificultades. Él entonces decía, una de sus compañías es SpaceX, y SpaceX es una de las 20 compañías que hace lo mismo. ¿Qué hace esa compañía? Lo que hace es, a partir de un contrato con la NASA, mueven carga, así como se mueven los vehículos acá de manera horizontal, ellos mueven carga de manera vertical. ¿Y qué hacen? Desde la Tierra a la estación espacial llevan carga, un contrato que tienen con la NASA. Lo hacen 19 compañías más. Habría mucha posibilidad de diferenciarse allí. Pues curiosamente, en investigaciones que hicieron y estudios que hicieron en Silicon Valley, identificaban que la compañía en la que más querían trabajar las personas se llamaba SpaceX. Todos los ingenieros, todos los mejores investigadores querían llegar a esa compañía. Y cuando le preguntaban a él acerca de eso, él decía, no sé realmente por qué quieren trabajar acá, pero intuyo que tiene que ver con la visión que les estoy mostrando. Les estoy entregando un porqué. Yo creo que cuando tú tienes información muy valiosa, tú le debes hacer un backup. Debes hacerle un backup. Pues bueno, la Tierra, la humanidad, tiene unas probabilidades de extinguirse en algún momento o simplemente de no hacerlo muy bien. Yo le estoy apostando a tener un backup para la humanidad, y ese backup será Marte. Y espero en 2025 poder tener la primera colonia de humanos en Marte. Pues ese que él tiene, esa motivación que él tiene, ese sueño y visión que él tiene, es lo que le entrega a esas personas esa motivación para estar allí. Nosotros, cuando vamos a organizaciones, nos preguntamos siempre por ¿qué te mueve? Realmente tu propósito, ese qué tuyo, esa motivación tuya, mueve y moviliza a las personas, los enamora para que estén allí, los enamora para que lleguen directamente. Ahora, te lo pongo de esta manera, piénsalo en tus relaciones, piénsalo en tu familia, en cualquier proyecto que estés emprendiendo, en cualquier proyecto que estés empezando. Ese qué que tienes es lo suficientemente fuerte, motivante para atraer capital en recursos financieros, capital humano y demás, para que esté allí. Si hoy tu organización, tu área, tu proyecto, tu familia, no responde a un qué fuerte realmente, a una motivación fuerte, que rete, que motive, pues seguramente entonces es donde cuando le ofreces 5 pesos más, terminarán yéndose para otro lado. El qué es la motivación. Y lo dije al final, lo dije de último, pero realmente el qué es el inicio. Cuando nosotros decidimos construir una cultura, cuando decidimos apostarle a las personas de una manera diferente, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle qué. Y decía finalmente Steve Jobs en algún momento, solo parafraseando un poco lo que decía, solo aquellos que creen realmente, que quieren hacer las cosas de manera diferente, innovadoras, cosas locas, algo salido de lo normal, son los que definitivamente lo logran. Si ustedes entran a nuestra página de Empresas Felices, van a encontrar una primera frase allí, y esa primera frase tiene que ver con o dice, ¿te imaginas una compañía basada en el amor, basada en la felicidad, en vez del estrés y el miedo? Ese es nuestro qué. Para nosotros nuestro qué tiene que ver con si es posible hablar y conversar de felicidad en las organizaciones, si es posible conversar de bienestar, si es posible conversar de líderes que realmente tengan un propósito de contribuir, porque este jefe tiene claro que su mayor propósito es contribuir de la mejor manera a su país, a la sociedad, a su organización, a sus equipos de trabajo. Entonces, recuerdo estar finalizando, escribiendo la hoja, y llegó el jefe de Martín, llegó el supervisor en ese momento y se extrañó porque nos ve allí copiando y el man muy entretenido en la conversación, y le preguntó, hey, ¿vos qué? ¿En qué estás ahí? Y dijo, le presento a don Juan, viene a encontrarse en estos momentos con la jefe y me está contando un poquito de cómo hacernos felices, y me está contando también de que eso no depende de usted, que yo sé que en ocasiones tiene días malos, depende principalmente de mí, pero ¿sabe qué, jefe? Métase un cursito que tiene esta gente
Meta el seminario de jefes que viene en octubre 5 y 6. Vaya y verá cómo allá le solucionan todas esas cosas. Para nosotros nuestra mayor apuesta. Y siempre que buscamos compartir un espacio, sea el que sea, en una conversación, en un momento que estamos conociendo a la organización, apostamos a realmente construir relaciones de valor soportadas en todo esto, pero buscamos siempre, lo que nos moviliza hoy es responder un qué. Nos imaginamos y nos soñamos esas organizaciones basadas en el amor, en el respeto, en líderes conscientes, en compañías realmente con deseos de contribuir, en compañías que hagan la diferencia. Hoy en día es el reto más grande que tenemos. Eso nos lo soñamos y eso es lo que nos mueve, lo que nos moviliza y lo que nos invita finalmente a estar en este espacio que para nosotros es tan valioso y a cual quisimos invitarlos, por supuesto. Muchísimas gracias. Este es el inicio de estas conversaciones que vamos a tener. Para mí es un honor también no solo compartir un mensaje, sino permitir que otras personas que comparten con nosotros nuestro propósito y nuestra misión también puedan compartirlo. Y mi gran amigo Julián Higuita, director de Comunidad F Medellín, es la persona que en estos momentos viene, a quien le pido por favor que les den un fuerte aplauso. Señor. No respondiste por qué jefe con G. Jefe con G, te voy a contar una historia. Cuando hablábamos de jefe con G, primero hablamos de que es un gestor de felicidad, ¿cierto? Lo segundo, discúlpame Juli, imagínate vos tener un líder, un jefe con el que des ganas trabajar, con el que des ganas sostener una conversación, ese jefe que te active el gusto, ese jefe que realmente te active el gusto por lo que haces, por lo que vivís cada día. Esa gente tiene que ver un poquito con eso. Pero ¿sabes qué? Fuimos un poquito más allá y separamos estas dos palabras y pensábamos, ese jefe es un gestor de fe. Y no fe religiosa, no estamos hablando de religión acá. Y quizá tenga que ver un poco con espiritualidad, que no tiene nada que ver con religión. O un poco quizá. Pero imagínate un jefe que te dé algo en que creer, un jefe que realmente te movilice a raíz de que eso que vos estás haciendo tiene un propósito grande. Ese jefe, ese gestor de fe, es el gestor que te da una motivación diaria para poder seguir adelante. Es esa persona que te inspira. ¿Y sabes cómo te inspira? Y aquí tomaré una frase que aprendí de Willy, y es, nosotros como jefes, como líderes, enseñamos lo que sabemos. Desde aquí tenemos mucha influencia, desde nuestro conocimiento, pero realmente inspiramos desde lo que sentimos y vivimos. Eso es un jefe, Orlando, es un gestor de felicidad. Listo. Muchísimas gracias.